hoy es Si Dios quiere. ¿Cómo es el título de nuestra enseñanza de hoy? Si Dios quiere. Si Dios quiere es una expresión muy común entre las personas. Es una expresión muy común. ¿Cuántos han llegado a decir si Dios quiere? Pero le digo una cosa, esa expresión si Dios quiere es de mero cajón. Es una expresión ahí como por no dejar. Porque cuando menos pensó, no se hace lo que Dios quiera, sino que terminamos haciendo lo que nosotros queremos. Y usamos esa expresión solamente de puro cajón. El objetivo de esta enseñanza es que ustedes y yo aprendamos a decir si Dios quiere de verdad. Aprendamos a decir si Dios quiere de qué, de verdad. Porque es que no está bien que digamos si Dios quiere y terminemos haciendo lo que a nosotros nos parece o lo que nosotros creemos. En Santiago capítulo 4, versos 13 al 17, mire lo que dice la palabra del Señor. Y mientras usted lo busca, oremos. Padre, en el nombre de Cristo, ponemos delante de ti, Señor Dios Todopoderoso, este momento, Señor, en tus manos. Espíritu Santo, es tu palabra la que se está siendo expuesta. Es tu sabiduría la que está transmitiéndose, Señor. Trae, Señor, gracia a los oyentes, reverencia, respeto. Que no se distraigan con el niño, la niña, con el anciano, el adulto. Que no se distraigan con el techo ni con las paredes. Que no se distraigan con nada, Señor. Que haya un enfoque total. Y también te pido, Espíritu Santo, de que abras el entendimiento, Señor, de cada uno de los oyentes para que podamos contemplar, Señor, en plenitud tus sagradas escrituras. Con total reverencia, disposición, la recibimos de parte de ti en el nombre de Cristo Jesús. Amén, amén. Santiago capítulo 13, vamos de ahí al 17, del versículo 13, 4, del 13 al 17, perdón. Empezando porque Santiago no tendría todo ese poco de capítulos. Santiago capítulo 4, del versículo 13 al 17. Dice: vamos ahora los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabes lo que será mañana, porque es vuestra vida. ¿Por qué? ¿Qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. En lugar de lo cual deberías decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora os jactáis en vuestras soberbias. Toda jactancia semejante es mala. Y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tenido ¿por qué? Por pecado. Al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es tenido por pecado. Voy a leerlo en la versión Palabra de Dios para Todos y vamos a mirar de una manera un poco más elocuente y más explicativa qué es lo que quiere decir este texto bíblico. Vuelvo y tomo, si usted tiene esa versión, puede seguir conmigo ahí en la lectura. Capítulo, el libro de James, chapter 4, sí, vamos a verlo allí, capítulo 4, verso 13 en adelante, sí. Oigan ustedes los que dicen, hoy y mañana viajaremos a esta u otra ciudad y estaremos allí un año y haremos negocios y ganaremos mucho dinero. Ustedes ni siquiera saben qué va a pasar con su vida el día de mañana, porque ustedes son como vapor que aparece solo un momento y después desaparece. Por el contrario, siempre deberían decir: si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Pero ahora ustedes se sienten orgullosos y son arrogantes. Todo ese orgullo es malo. Si uno sabe hacer el bien y no lo hace, esto se llama un pecado. Esto es
pecado o está en pecado. El que sabe hacer lo bueno. ¿Cuántas cosas has dejado de largo como si fueras, no, es que esto es algo normal? Es que también el pastor es muy exagerado. Es que en la iglesia son muy exagerados. A mí no me parece algo malo. A mí no me parece algo malo. A mí me parece que está bien. ¿Sí? Y también la expresión de todos los fines de año. Es que uno al año no hace daño. ¿Ha llegado a escuchar eso? Porque hay de aquel que a lo malo le dice bueno y a lo bueno le dice malo. No, es que también sí que hostigan, sí que molestan, sí que incomodan. Ah, esos evangélicos sí que friegan. ¿Ha llegado a escuchar alguna vez? Estas palabras muchas veces nosotros las hemos llegado a escuchar, porque la tendencia del ser humano es hacer planes sin la voluntad de Dios. Conducirse a X o Y situación sin hacer la voluntad de Dios. ¿Sabe? Digan amén los ancianos. A ver, los ancianos, ¿dónde están? Los que tienen el almendro florecido, digan un aleluya. ¿Sabe? Dios ha tenido mucha misericordia con ustedes. ¿Sabe por qué? Porque como están las cosas, es todo un privilegio envejecer. Contando con tantas cosas que he vivido durante mi vida, yo digo, hermano, cuántas amenazas de muerte. Yo digo, hermano, que llegar hasta la vejez es un don divino. Que usted llegue a los 70, a los 80, que llegue a los 90. Oiga, hay gente, yo conocí una señora que tenía 120 años. Y creo que aquí en Pradera hubo una señora que aún vive, no sé, que tiene 120 y pico. Aquí en Pradera hay una persona, le estaban celebrando el cumpleaños hace poquito. Llegar hasta ese tiempo es un milagro, porque no sabemos qué va a pasar el día de mañana. No sabemos qué va a pasar en las siguientes horas. Y cuando hablo de esto, no estoy queriendo ser alarmista, sino que quiero de parte de Dios que tomemos conciencia de lo frágiles que somos para que pretendamos hacer lo que bien nos parece a todos. Dígale al que esté a su lado, no está bien que usted crea que tiene el dominio de su vida. Por muy jovencito que sea, jovencita que sea, por muy adulto que sea y tenga tanta experiencia y tantos años vividos, le tengo para decir lo siguiente: el único que determina si usted puede hacer algo o no es Dios. Punto. Bueno, no sé por qué aplaudieron, pero bueno, dele la gloria a Dios, a Él sea la gloria. Sí, porque es que uno aplaude, el otro lo sigue. No, déjeme terminar la idea, hermano. Mire, ¿cuántas personas no han podido terminar una obra? Quedó en obra negra. Mire, yo he visto muchas casas que terminaron en obra negra. Y uno se acerca a los vecinos, ve, ¿y qué pasó? Esa casa estaba proyectada a ser una casa muy bonita, porque mire, uno ve la estructura y la manera que se estaba construyendo, pintaba para hacer una casa espléndida, maravillosa, hermosa. ¿Qué pasó? No, es que se murió el de la plata. ¿Y qué pasó con los hijos? Nunca tuvo hijos. O en otro caso, no, es que se murió el de la plata y los hijos se quedaron repartiéndosela. Mire, demuestra un botón. La moto que ahora tengo la compró un señor, él es pensionado, y él la compró y no la pudo estrenar, me la entregó con 3,000 kilómetros. O sea que ¿quién fue el que la estrenó prácticamente? Yo la compré de segunda, pero la estrené.
¿Y sabe por qué el Señor no la pudo conducir? Porque le dio un derrame cerebral, del cual se pudo recuperar, pero no pudo seguir conduciendo. Se había comprado un carro, un Spark GT, y se había comprado esa moto, pero no pudo seguir conduciendo. Mire, ustedes y yo hacemos muchos planes. Que Dios tenga misericordia de nosotros, que Dios tenga compasión de nosotros, pero ustedes y yo tenemos que entender que el día a día se lo debemos a Dios. Nuestro respirar se lo debemos a Dios. Así que no pretendan más a seguir haciendo su propia voluntad, hermano, porque lo peor que le puede pasar es caer en pecado. Hacer su propia voluntad es un grave pecado. Y es más, usar esa expresión, si Dios quiere, si no vas a hacer la voluntad de Dios, sino que vas a determinar a hacer la tuya, es un pecado gravísimo. Vamos, sigamos ahí en la palabra. Amén. ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Cuántos están siguiendo la palabra? Proverbios capítulo 14, verso 12. Proverbios capítulo 14, verso 12. Mire, yo como pastor hago la voluntad de Dios así no le guste a la gente, porque determinadamente el pastor está para hacer la voluntad de Dios, no la voluntad de las ovejas. Aló, el pastor pastorea las ovejas. Óigalo bien, diga conmigo, el pastor pastorea las ovejas, pero no hace la voluntad de las ovejas, hace la voluntad de Dios. Gloria al Señor. Entienda este principio. Y por eso usted se va a topar con decisiones que yo he tomado y a usted no le van a gustar. ¿Sí o no? Digan amén. Los que no les ha gustado, sí. Así es sencillo. Es la realidad. Y es bueno que eso pase, porque usted piensa diferente a mí y usted tiene su corazón muy diferente a mí. Pero yo tengo un corazón pastoral, sí, pero yo tengo un corazón dirigido por Dios. Y tengo que ser sensible a lo que Dios dice, a lo que Dios ordena y a lo que Dios quiere. Dice la palabra del Señor en Proverbios capítulo 14, verso 12, lo siguiente: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su camino es camino de muerte. Oiga, vuelvo y repito: hay camino que al hombre le parece derecho, pero su fin es camino de muerte. Por más que usted quiera hacer algo, sepa que al final le espera ¿qué? La muerte, si lo interpretamos de esa manera. Pero también sepa que si usted toma una decisión equivocada, lo va a llevar a la muerte. Y esta muerte es más peligrosa que la muerte física. El que tú hagas tu voluntad, el que mueras en pecado. Oiga, si usted en medio del pecado le da un paro cardíaco, si usted en medio de su desobediencia, ¿qué acabo de decir? Diga conmigo, desobediencia. Si en medio de la desobediencia le da un paro cardíaco y ¡pum!, fulminante y se fue, ¿a dónde crees que vas a parar? Si tú eres una persona bíblica, bien sabes a dónde vas a llegar. Es que no es tanto una muerte física la que debe darnos temor. La que nos debe dar temor es una muerte espiritual, porque hay caminos que para el hombre le son rectos. Oiga, a los ojos de los hombres cualquier camino, no, yo voy por aquí y por aquí me voy y tomo la decisión si me voy en moto o en carro o en bicicleta o me voy a pie, igual voy a llegar a donde yo quiero llegar. Y como yo quiero llegar allá, yo tomo el camino. No me importa la Biblia, no me importa Dios, no me importa fundamento de fe, no me importa, yo quiero mi satisfacción.
Porque yo como humano tengo un ego que necesito ser satisfecho según el hombre, pero según Dios dice, hay caminos que para el hombre le son rectos, pero al final son caminos de muerte. Dile al que está ahí a tu lado, no abuses de la bondad de Dios. Ah, pastor, pura carreta. Mire, yo llevo en este pecado 30 años y Dios no ha hecho nada. Yo creo que Dios ni existe. Ojo, la Biblia dice que con amor eterno Él nos ha amado y por ese amor nos ha prolongado su misericordia. Pero esa misericordia llega a un momento en donde cesa y después viene el juicio. Porque todo pecado, dígalo conmigo, todo pecado no es punible. ¿Qué significa eso? Todo pecado es condenable. Y como todo pecado es condenable, todo el que peca está sujeto al juicio de Dios. Y todo pecado genera maldición. Diga conmigo, todo pecado produce maldición. ¿Y a alguien le gusta andar bajo maldición? ¿Hay alguien aquí que le guste andar bajo maldición? Entonces respóndale al que esté a su lado, respóndase usted mismo, entonces no peque. Tenga en cuenta a Dios para todo asunto, sea de su corazón, sea comercio, sea educación, sea viaje. Mire, yo veo gente que no, que es que yo me voy para Chile, yo me voy para Chile, y que yo me voy para España, y que yo me voy para Estados Unidos, y que yo viajo a Ecuador, y que yo viajo a Perú, que no, yo me voy para Italia, y yo los escucho, y yo, bueno. Y sabe que a la gran mayoría de esas personas yo les he preguntado, ¿y ya le preguntaste a Dios? Empiezan a ¿ya le preguntaste a Dios? Es triste que uno viaje a otro país diciendo que es voluntad de Dios y se meta ilegalmente. ¿Será que esa es la voluntad de Dios? Es triste que uno diga que es la voluntad de Dios y viaje a otro país y se vaya uno a patear piedras a una calle, a mendigar, a decir deme empleo, soy un inmigrante. Y peor de todo, que uno llegue a otro país mintiendo y diciendo de que no puede volver a su país porque está bajo amenaza para que le den asilo político. Yo le digo una cosa, amado hermano, el que lo llegue a hacer y el que lo haya hecho, el que lo llegue a hacer y que lo haya hecho, después ¿con qué le saldrás a Dios? Porque a los hombres les mientes, a los hombres les mientes, pero ¿cómo le mientes a Dios? Es que es la voluntad de Dios que yo tenga casa, pastor. Entonces, pues ahí tuve que usar mi sagacidad humana. Entonces falsifiqué un documento del Sisbén. Di la dirección de la casa de una amiga que ella vive al pie de un caño, es una casa de esterilla. Porque es que yo vivo en estrato 3, entonces el puntaje me va a salir alto. Es que yo soy tan bendecido, Dios me ha dado tanta inteligencia. Y yo, hay caminos que al hombre le parecen rectos, y a los ojos de los hombres todo camino es recto. ¿Qué dice la palabra? Traduzcámoslo al pradereño. Traduzcámoslo al pradereño. Yo no leo nada malo. Y es que todos esos corruptos se roban un poco de plata, y yo porque nada más falsifico un documento me voy al infierno. Pues sepa lo que sí, si no te arrepientes.
Porque la mentira también es un pecado que no es punible. Cualquiera que practique la mentira es reo de juicio. Y hay muchas clases de mentira. ¿Se ha dado cuenta que hay muchas clases de mentira? ¿Cuántos saben que hay clases de mentira? Hay derivaciones de la mentira. ¿Usted se ha dado cuenta que el más o menos es una mentira? Usted dice sí o usted dice no. Porque Dios hizo el cielo y la tierra. Dios hizo la luz y la oscuridad. Dios hizo el día y la noche. Dios hizo al hombre y la mujer. El hombre en medio de su pecado fue el que se inventó el más o menos para justificar su desequilibrio emocional y su desobediencia, para justificar su pecado. El no hacer la voluntad de Dios, el tomar decisiones sin Dios es deshonra, no solamente para Dios, sino también para nosotros. Porque cuando tú y yo hacemos nuestra propia voluntad, los que sufrimos y pagamos los platos rotos, no es el pastor, no es tu líder el que te aconseja, no lo hagas, mire, no siga en eso, vea, mire. Uno como pastor y usted como líder, levanten la mano los líderes, digan amén los líderes. Usted como amado líder, usted aconseja y guía a su discípulo y le dice, eso no está bien, hijo, eso no está bien, hija. Pero el que determina, ¿quién es? El que toma el consejo o lo deja, ¿quién es? Pero sepa y entienda de que también no solamente tu decisión es tuya, sino también tus consecuencias. Uy, qué fuerte sonó eso. No solamente es tu decisión, sino también tus consecuencias. Y suena duro, pero esa es la realidad de la vida. ¿Cuántos están aprendiendo? Proverbios 21. Proverbios 21. Vamos a leer el 17, el verso 17. Aleluya. ¿Cuántos dan gloria a Dios? ¿Ya lo tiene? Todo camino del hombre es recto en su propia opinión, pero Jehová pesa los corazones. Usted ha escuchado que la gente dice, no, pero es que yo soy buena gente, yo no le hago daño a nadie. ¿Cómo yo no voy a merecer el cielo? Es que yo no le hago daño a nadie. Es que yo no lo veo malo. Porque el camino tuyo a tus propios ojos es que es recto según tu opinión. Según tu opinión, según tu teología, según tu Biblia, que parece un cuaderno, porque es que la gente toma un texto y con eso ya se queda y se olvida del resto de la Biblia. Para muchos creyentes la Biblia es como del tamaño de un cuaderno, y lo tremendo de todo es que la Biblia es una biblioteca. Levante la biblioteca de Dios. A ver, los que trajeron la biblioteca de Dios, levántela. Porque hay gente que no obedece la biblioteca. Dígale que está a su lado, tenga en cuenta la biblioteca y tenga en cuenta al Dios de la biblioteca. También tenga en cuenta, diga, también tenga en cuenta al Dios de su alma. Así la gente no se la entregue. Él es Dios de todas las almas. Y aunque las criaturas no le honren ni le admiren, tan grande y tan sublime es el creador de todas las criaturas. Así las criaturas no le honran ni le admiren. Tremendo, ¿no? Voy a leerlo en otra versión. Palabra de Dios para todos. Ese mismo texto, verso 17 del capítulo 21. ¿Perdón? ¿Cómo era? 21,
21:17. Correcto. Vamos a buscar entonces el 21:17 en la versión Palabra de Dios para Todos de Proverbios. ¿Cuántos están aprendiendo? Yo siento que como que la iglesia está como regañada, como se siente como... ¿Cuántos creen que esta palabra también te levanta? Esta palabra te edifica. Gloria al Señor. Versículo 2. 21:2. ¿Ya lo tiene? Se lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos. Cada cual cree que lo que hace está muy bien. Oiga, cada cual cree que lo que hace está muy bien. Pero el Señor es el que juzga las verdaderas intenciones. Vuelvo y repito, es más explícito leer en Palabra de Dios para Todos. Cada cual, cree que lo que hace está bien. Pero el Señor es el que juzga las verdaderas intenciones. Es decir, usted puede tomar muchas decisiones y creer que están bien, pero Dios opina otra cosa. Hay un dicho popular que tienen los abuelos. ¿Cuántos lo han llegado a escuchar? Una cosa piensa el burro y otro el que lo enjalma. En la Biblia, vamos a decirlo bíblicamente, mis pensamientos no son tus pensamientos, ¿qué? Y mis caminos no son tus caminos. Vamos a Proverbios capítulo 3. En esta misma versión lo voy a leer y también en la versión Reina Valera. Proverbios capítulo 3. Del versículo 5 en adelante. Permítame lo busco entonces aquí también, para leerlo desde la misma perspectiva en otra versión. ¿Cuántos están aprendiendo? ¿Cuántos no van a olvidar esta palabra? ¿A cuántos están durmiendo? Bueno, despierte, papi, porque Cristo ya viene. Fíate de Jehová de todo tu corazón y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos y Él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio para tus huesos. Deténgase allí. Lo leo en la versión Palabra de Dios para Todos, desde el versículo 5. Confía en el Señor totalmente, no en tu propia sabiduría. Ten en cuenta a Dios en todo lo que hagas y Él te ayudará a vivir rectamente. No te creas más sabio que los demás. Respeta al Señor y aléjate del mal, pues eso será como medicina para tu cuerpo y como un refresco para tus huesos. ¿Qué decisiones estás tomando? ¿Y por qué sigues usando la frase de cajón? ¿Cómo empezamos? El si Dios quiere. ¿Por qué? ¿Por qué dices si Dios quiere si vas a seguir haciendo tu propia voluntad? Mire, hay gente que uno la invita al culto, la invita a la iglesia, al templo, y se atreve a decir, si Dios quiere, yo voy. En estos asuntos, claro que Dios quiere que vengas,
Pero la gente, vuelvo y le digo, usa esta expresión simple y llanamente de puro cajón. De puro cajón. Usted dice, no, si Dios quiere yo ir al culto, pero termina yéndose para un paseo. Cuando menos faltó. Y eres tan ingenuo y tan ingenua que piensas que a Dios le está agradando tu actitud, porque estás mintiendo. Y estás ¿qué? Usando el nombre de Dios en vano. ¿Cuántos creen de que al decir si Dios quiere y terminas haciendo tu propia voluntad, estás usando el nombre de Dios en vano? Estamos usando el nombre de Dios en vano. Y aparte de eso, estamos cayendo en pecado grave de ¿qué? De mentira. Porque somos mentirosos. No hacemos la voluntad de Dios, sino que hacemos nuestra voluntad. Y usar el nombre de Dios en vano, ¿sí? Es un grave pecado que está contemplado entre los 10 mandamientos. Dice que no lo debemos hacer. Es fácil mentir. Es fácil decir, no es que yo me mando solo, hoy estoy aquí, mañana allá, yo hago esto, yo hago esto y me importa lo que Dios opine. ¿Cuántos tienen padres? Los muchachos, mientras estén bajo la cobertura de papá y mamá, tienen que entender de que deben hacer la voluntad de papá y mamá. A la casa no se entra a la hora que tú quieres, se entra a la hora que yo digo, punto. En mi casa las cosas se hacen así. Cuando usted tenga su casa, haga lo que quiera. Y ese es el problema de tener hijos adultos en la casa, que no se someten. Puede ser muy adulto, pero está en mi casa, debe respetar. Mi casa no es un hotel, señorita, señorito, si es que así ya se le puede decir. Porque en el estilo de vida que están viviendo los muchachos ahora, hermano, ay Dios mío, perdone que diga esta expresión, ya no hay candor que valga. Y ya las vírgenes, hermanos, solamente en los templos cristianos y en estatuas en la iglesia tradicional. Pare de contar. Y suena duro, pero dura es la palabra. ¿Quién la llevará? ¿Es incómoda? Sí, pero más incómodo es el infierno si yo no te predico estas cosas para que no vayas allá. Dígame en la iglesia. Ahora sí puede aplaudir al Señor y a su palabra. Honre su palabra. No es que yo voy a hacer aquí, ya voy a hacer allá y voy a comprar y me voy a poner y voy a hacer esto. ¿Y ya hiciste la voluntad de Dios? ¿Buscaste guianza divina para tus decisiones? ¿Te acercaste a Dios para que corrobore tu decisión? Porque el que determina si algo es así o no es ¿quién? Dios. No insistas más. En tus propias fuerzas te vas a hundir en una arena movediza de la decepción. El que está remando solo se va a quedar en la mitad del lago. Y lo peor de todo, que ese lago se va a convertir en un mar, porque el que está remando solo no es más que suficiente, necesita de otra fuerza. Para nosotros en nuestra barca, Dios es nuestro motor y también es nuestro capitán. Él es el que dirige el barco, la barcaza, qué sé yo, hermano, para atravesar este infinito de incertidumbres, este infinito de situaciones que uno no sabe qué va a pasar, hermano.
Pero es necesario Dios para que cuando pase lo que tenga que pasar, nosotros estemos tranquilos y no nos quebremos. Sí, quizás lloramos, sí, quizás nos lamentamos y sufrimos, pero al final Él sana a los quebrantados de corazón y venda todas sus heridas. Aleluya. Teme a Jehová y apártate del mal. No seas sabio en tu propia opinión. Si tú eres muy inteligente, si tú eres más preparado que un kumis, que un yogur, pero eso no basta para conducirte para la vida. Si tú tienes fuerza, si tú tienes afirmación, si tú todo lo puedes según la motivación humana, pero eso no basta para soportar los embates de la vida. Porque en el mundo el Señor dijo tendríamos aflicciones, pero Él nos dice: confiad, yo he vencido el mundo por vosotros. Para nosotros también ser vencedores, necesitamos estar ahí detrás de Él como ovejas, así como lo enseñé días anteriores. Apártate de ese mal. Pastor, ¿cuál mal? De hacer tu propia voluntad, de seguir haciendo lo que bien te parece. Apártate de ese mal. ¿De cuál mal, pastor? De ser rebelde. De hacer lo que te da la gana. De tomar la filosofía humana como si fuera tu Biblia. No, hermano, no mezcles lo pseudohumano con lo santo. La Biblia es inspirada por Dios y es útil para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que tú y yo seamos aptos para toda buena obra. Si tú no has venido a la iglesia cristiana para ser corregido, entonces ¿a qué has venido? Si tú has venido a una iglesia cristiana para seguir haciendo lo que bien te parece, entonces ¿para qué viniste? Si tú quieres que el Señor sea tu pastor, bienvenido seas. Entonces métete al redil y escucha la voz de tu pastor. No te muevas de aquí para allá como si no tuvieras papá, porque la iglesia del Señor tiene padre. La iglesia del Señor no está huérfana. La iglesia del Señor no es bastarda. La iglesia del Señor es una hija reconocida y valorada, amada y mimada. Lo que es tuyo aquí en la Conchinchina, y lo que es para ti te lo van a guardar. Y pueda que vayas a Chile, pueda que vayas a España, pero lo que Dios te va a dar después de que te des tumbos y termines con los zapatos dañados de tanto patear piedras, llegas acá y acá Dios te lo va a dar. Ahora, no quiero decir que los que viajan allá se van sin la voluntad de Dios, sería algo incorrecto. Espero ser bien interpretado. El que tiene la oportunidad de viajar, hágalo, si es la voluntad de Dios, pero hágalo legalmente. Si es la voluntad de Dios, en el aeropuerto no lo van a determinar, no lo van a detener. Usted va a pasar por la aduana, va a pasar por inmigración tranquilamente. Usted no va a necesitar de quedarse en un lugar ilegalmente, porque se le van a abrir puertas y hasta usted allá va a tener la residencia, si es que Dios quiere que esté allá. Aló. Pero hágalo, diga conmigo, debo hacerlo legalmente, porque a Dios le agrada.
y porque es la perfecta voluntad de Dios. Dios te va a dar casa. Yo recibo esa bendición, pero no va a ser ni contorcidos, ni chanchullos, ni falsificando documentos. Dios me va a pensionar, yo lo creo, yo recibo esa bendición. Es más, yo declaro por fe en el nombre de Cristo que dentro de muy poco voy a empezar a vivir de las regalías de mi música y voy a vivir cómodamente. Por ahora me llegan nada más como $25, pero yo declaro por fe de que, hermano, eso se va a incrementar y va a llegar abundantemente, porque así es la bendición de Dios y Dios lo ha prometido. Y Dios me dijo: tú vas a vivir del talento que yo te di y yo te voy a sostener en el ministerio. Así me dijo el Señor y yo le obedezco. Por eso usted no me ve a mí mendigando, ni pidiendo, ni manipulando, ¿no? Que le recuerdo lo que está en la Biblia es muy diferente. Amén. Que le recuerdo lo que está en la Biblia. Y cuando pedimos, mire a su alrededor, ahí está. Se pide para levantar la iglesia, para extender el reino. Gloria sea al Señor. Dile a que esté a tu lado: si Dios quiere, haremos las cosas de ahora en adelante teniéndole más en cuenta. Mire, yo veo gente y escucho de gente que añade y añade a su agenda. Yo no sé cuándo le queda tiempo para descansar, cuándo le queda tiempo para servir a Dios, cuándo le queda tiempo para aprender una nueva cosa, cuándo le queda tiempo para amar a su pareja si tiene pareja, cuándo le queda tiempo para dedicarle a su familia. Pero hay gente que recibe y recibe: sí, yo lo hago, hágale, métame ahí yo voy. Y no estoy hablando de las cosas eclesiales, no estoy hablando de las cosas eclesiales, porque aquí nos congregamos 2 veces a la semana. Si usted es líder, sirve en su célula 1 vez a la semana. Si usted es líder, discipula y visita a sus discípulos cada 15 días o 1 vez al mes, dependiendo del caso. Si el caso es apremiante, está más pendiente, ¿sí o no? Es que ¿quién le dijo que usted para ser pastor, para ser un buen pastor o para ser un buen líder, usted tiene que estar metido todos los días en la casa de sus discípulos? Usted es un buen pastor cuando le enseña, usted es un buen líder cuando les enseña la verdad y cuando les enseña a vivir para Dios. Usted es un buen pastor, usted es una buena líder cuando les enseña a sus discípulos a vivir para Cristo. ¿Quién le dijo que usted tiene que estar metido en la casa de su hermano? Yo le doy gloria a Dios, porque a mí no me califica si soy buen pastor o mal pastor una oveja, es el Señor. Y Él es el que me hace permanecer en el ministerio o no. Es que ni siquiera el presbiterio regional, con todo respeto, me sujeto a su cobertura, pero el que me llamó es el que me quita. ¿Amén o no amén? Ese es el principio que yo tengo. El que me llamó es el que me quita. No la oveja cargada, no la oveja indispuesta, no un jefe, no un hombre, ¿no? Dios. De ahora en adelante haga las cosas de una manera diferente. Tenga más en cuenta a Dios. Así sea para salir a Palmira, hermano: Señor, ¿tú qué opinas? ¿Cómo está la vía? ¿Cómo estará la carretera? ¿Será que está lloviendo? Señor, haz algo, manifiesta tu gloria. ¿Me conviene ir a esta situación? Pero no falta el que, mire, para las cosas espirituales, ahí sí consulta a Dios: es que Dios me mandó. Al seminario: es que Dios no me mandó. ¿Cómo Dios no va a querer que vayas a un seminario a capacitarte, a recibir de Él?
No, es que Dios no me dio el sentir. Pura mentira, tú no quieres ir. No metas a Dios. Porque para unas cosas sí metemos a Dios, pero para otras no. Qué tremendo, ¿cierto? Para unas cosas, pastor, deme un consejo, estoy endeudado. Deme un consejo, pastor, estoy endeudado, tengo muchas deudas, las deudas me están ahogando. Pero mire qué diferente. Hasta ahora ninguno me ha dicho, pastor, me llegaron 20 millones de pesos extra, aconséjeme qué debo hacer. Nunca. Porque la tendencia es buscar soluciones cuando ya estamos con el agua hasta las narices. Y por eso hay creyentes que viven sus vidas de una manera mediocre y de una manera sin sabor y de una manera, o sea, no tanto en oscuridad. Hay creyentes que viven en tinieblas. Las tinieblas son un poquito más como iluminaditas que la misma luz y la oscuridad total. Como hay creyentes que viven en oscuridad total, como también hay creyentes que viven en luz perpetua, como decíamos en la enseñanza anterior, que permanecen en los mandamientos, permanecen en obediencia, permanecen en santidad y permanecen en adoración. Pero hay otros que no permanecen. ¿Por qué? Porque si Dios quiere, lo hago, pero es pura mentira. No quieren, ni lo van a hacer. Y la verdad, iglesia, de esto debemos arrepentirnos. Durante mucho tiempo usamos el nombre de Dios en vano. Durante mucho tiempo faltamos a la palabra, decimos que vamos a hacer y después llega la hora y no hacemos nada. No salimos con nada. Y voy a hacer aquello, lo otro, y Dios por ninguna parte. Y por eso es que fracasamos. Si Dios no va, nosotros no podemos ir. Si tu presencia conmigo no va, yo no puedo ir a ningún lugar. Si tu presencia no va conmigo, Señor, ¿para qué salgo? Si tu presencia no está conmigo, ¿para qué voy? Si tu consejo, si tu sabiduría, si tu presencia no está conmigo, entonces ¿para qué existo? ¿Para qué existo? Si tu presencia no está conmigo, no soy nadie. En vano vela la guardia si Jehová no vela. Y en vano trabajan los edificadores si Jehová no edifica. En vano es que nos vayamos tarde a reposar. Y en vano es que nos apretemos para decir, hay que ahorrar, hoy comamos solamente papa y café. Porque aún a los que Dios ama les provee mientras duermen. Yo lo he vivido. Y siempre lo he vivido. Sea comercio, sea decisiones sentimentales, oiga, porque en esto sí se descacha feo, hermano. Hay gente que se está uniendo en yugo desigual por el afán de tener pareja. Por el afán de saciar su carne. Las emociones juegan un muy mal papel en la vida de un cristiano, hasta tal punto de que le hace perder unción, la paz y la tranquilidad. Por eso, señorita, usted que está soltero, tenga paciencia. Isaac se casó a los 48 años. ¿Por qué se ríe? ¿Cuál es el afán de casarse? ¿No se siente amado por Dios? ¿Y el amor de Dios no es mejor que el vino? Yo amo a mi esposa, pero el amor de Cristo es mejor que el amor de mi esposa. Yo he tenido momentos tan duros en mi vida, como dice la canción, que ni una esposa ni unos hijos pueden entender.
pero el Señor sí lo puede entender. Y me ha traído calma, me ha traído tranquilidad.